No hay micrófono. Buenos días, ¿puedes quitar un momentito el pelo? Para que, a ver si aquí está el micrófono. Está. No. Bueno, no hay micrófono, queridos. Así que me voy a hacer aquí sentada para que quede bien el audio, ¿listo? Porque si no les queda súper mal el audio. Si quieren, me pongo su teléfono acá, para que quede bien grabado. ¿Ah? Me parece adecuado. Excelente. Gracias. Bueno, muy buenos días, queridos y adorados estudiantes. Vamos a continuar esta clase que es de estructura y función de la hemoglobina. Ya habíamos visto esto, vamos a ir a la parte que les da como perecita y les aburre y vamos en esto. Recuerden que estos videos están en la plataforma. Y vamos acá, o sea, recuerden esto. Entonces, íbamos hasta acá. Ya vimos esto, ¿cierto? El 2,3-difosforilisirasa. Muy bien. Ya vimos el efecto Bohr también. También vimos esto de la hemoglobina, eso sabemos. No, bueno, ¿hasta dónde? Hasta acá. Aquí. O mejor dicho, empecemos el 2,3-difosforilisirasa. ¿Listo? Bien. Ya recuerden que lo pregunto en el examen. Pregunto esta molécula en el examen. Recuerden que yo les había dicho, esta es una figura de Debye. Esto representa la estructura de la proteína, o sea, las globinas. Miren aquí el grupo hemo, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Y yo siempre les mencioné que había un huequito, ay no, ya no, está muy lejos. Un huequito así, aquí está, miren. Aquí hay un orificio que es donde entra el 2,3-DPG. Entonces aquí hay unos aminoácidos de histidina con el que interactúan los fosfatos del 2,3-DPG. Ah, entonces Pollis y yo tenemos telepatía. Pues me dice, ay, ¿para qué es eso? Ah, porque esta molécula hace un cambio alostérico, es decir, que se pega, entonces hace un cambio conformacional de la proteína. Recuerden que ¿cómo está la proteína? O tensa o relajada. Qué lástima que no me pueda ir para que quede en la filmación eso, pero es que si no les queda, se oye muy, con mucho retorno, se oye súper mal. Entonces, el 2,3-DPG hace, ojo que esto es lo que les da dificultad. Acuérdense que estamos en tercera dimensión, estamos en un medio líquido acuoso. Entonces las moléculas entran y salen. No es que entró y ya, mágico, fuera. No, entran y salen. Entonces, voy a adelantar una de las cositas que hice en las diapositivas de adelante. El 2,3-DPG es un mecanismo biológico evolutivo que nos ayuda a adaptarnos cuando tenemos el oxígeno complicadito, ¿cierto? Por eso cuando estamos en las grandes altitudes, en el Nevado del Ruiz, en los Himalaya, o cuando vamos, por ejemplo, nosotros que, o por ejemplo, aquí la mamá, no, mamá no, porque eso es incesto, no. La dueña del pollo, pero rico, porque no. ¿No? El que no tenga el monstruo, no hay problema, usted le dice. A mí que me hubieran usado a mi papá. Oiga, entonces, la dueña de pollos que está por allá, que viene de la Guajira, ¿cierto? Imagine cuando se va para Bogotá, cuando se va para Lima, Perú, por allá donde en pueblos que son súper altos, hay, pero hay, Lima no, pero pues, bueno, para Perú o para Bolivia, donde hay unos, por ejemplo, Venezuela no es alto, pero Mérida es súper alto. Entonces hay unos, en todos nuestros países, geografía hermosa, hay unos lugares muy altos.
Entonces, cuando nosotros, o de pronto uno se va a ir a hacer de paracaídas, ¿sí o no? Parapente, es decir, sube la altitud, entonces lo que hace el organismo es que se adapta para garantizar ¿qué? ¿Para garantizar qué? Muy bien, me encanta el oxígeno. ¿En dónde? En los tejidos, para que usted no sé cómo le pasa. ¿Quién ha visto acá la serie de National Geographic de Subiendo al Everest? Nadie. Pégase una. Ay, no. ¿Por qué nos llamamos? O sea, Deutsche. National Geographic, no, somos el uno para el otro. Elimina tu dedo. Tendrás una nueva duda. Entonces, pero peguen una miradita, no tienen que ver todo el documental. Ay, pues esas unas tan divinas, me encantan. Yo también me las he visto así, digo, es que no tengo tiempo. Sí, digo, usted no espera que ese video sí es descarado, es crear días de 24 horas, no, eso debería ser más largo. Oigan, entonces, ven un pedacito de National Geographic. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos suben al Everest, se les necrosa, pierden las orejas, falanges, ¿cierto? Pedazos de labios, deditos. ¿Por qué? Porque no hubo oxígeno y ocurre un infarto, se necrosa el tejido. Entonces, este mecanismo, para que no nos pase cuando vamos a Bogotá o a Mérida o en Bolivia, bueno, donde sea, pero además, ¿se acuerdan de lo que les había dicho en la clase? Cuando se está fumando su puchito de marihuana o de otras drogas o de erguila. Ay, es muy marihuana. Sí. No sean pendejos que la marihuana hace un daño en el cerebro irreversible, los cambios. Yo estuve en el Mass Plan, donde yo hice mi doctorado, yo vi los hallazgos de lo que hacía el tetracannabidiol en el cerebro. Así que no sean pendejos. Sí, muy chévere y todo, pero se apendeja uno. Bueno, no, porque que le gusta les hablo, usted le gusta de lo que sea. Bueno, entonces, pero cuando usted, o cuando su abuelita, o que tenemos aquí, a ver, que no lo admiten, su abuelita, su vecino, usted va a ir a visita y ella todavía cocina en leña. Ese humo, ¿cierto? Ese humo hace que todos esos químicos que están ahí, monóxido de carbono, dióxido de carbono, más los químicos que están ahí, se va a pegar al hemoglobina. Entonces, ahí mismo se activa la derivación que, ¿cómo se llama? Lo pregunto en el examen. Rapapolure, saco 5. Entonces, se adapta para aumentar las concentraciones de los TPG. ¿Listo? En condiciones de tensión de oxígeno bajo. Este video no lo puedo presentar para que no nos corten en lo de YouTube por derechos de autor, pero ahí está en la plataforma. Mire, todo lo que estoy diciendo está resumido en estas palabras, entonces, o en este parrafito. Entonces, el 2,3-DPG, ¿cierto? Cuando está tenso, ¿cierto? Disminuye la afinidad del oxígeno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el dibujito ese feo? Creo que ahí lo tengo otra vez. Entonces, el 2,3-DPG estabiliza ese estado T, lo mantiene tenso para que se disminuya la afinidad. Entonces, mírelo acá, el dibujito feo que es de un libro pequeñito de bioquímica que está aquí en la biblioteca. Es feísimo ese dibujo, pero más ilustrativo no puede ser, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando está en forma T? O sea, así no es en la vida real, pero es súper ilustrativo. Cuando está en la forma T, miren que tenemos aquí el 2,3-DPG, mantiene esa forma tensa, la forma T. Entonces mire que ahí las bolitas no caben, ¿cierto? Acuérdense que es entrando y saliendo. Acuérdense que por ahí les dejé una figura que es de Leninger donde muestran bolitas y cuadritos. ¿Qué sucede? Entonces, si aumenta el PO2, ¿se acuerdan lo del PO2? ¿Y cómo lo medimos? Por miligramos de mercurio. Acuérdense lo que le pusieron en el COVID. Y si a usted le daba 85, ¿qué? Se lo llevan para el hospital. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno está bajita, ¿cierto? Bien. ¿En cuánto tiene que estar? 95. Su profesora que es asmática, ¿en cuánto lo mantiene? ¿Se acuerdan? Sí. O sea, lo más alto que yo lo tengo es 93. ¿Cierto? Bueno,
porque yo ya estoy en el límite que no saben si es el asma o una enfermedad, un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aumenta el pH, ¿se acuerdan los hidrogeniones? ¿Cierto? El pH antes que alcalino o ácido. Muy bien, y hay muchos H's o hay poquitos. Poquitos, porque si acuérdense que si se aumentan los hidrogeniones, o sea el H más, es ácido. Que no lo olvide el vinagre. Ay, el vinagre balsámico de esa pH ácido, ¿sí o no? pH ácido. Muy bien, el CO2 y por supuesto disminuye la concentración de los 3 de pH, o sea que sale con sonido incorporado. Bueno, las moléculas que producen sonido. Hay unos que han unos videos espectaculares de los sonidos que producen las reacciones. Entonces salen, sí o no, bajo la concentración de los pH, es decir, que se para la derivación del rapapolúrico. ¿Y cómo estamos nosotros en estos momentos así? ¿Sí o no? Porque tenemos el oxígeno súper bien. Entonces cambia la estructura a relajada y entonces se puede pegar el 2,3 de pH. Entonces, obviamente, esta molécula va a estar dependiendo de las condiciones. No es lo mismo en el pulmón que allá en el tejido. No es lo mismo si estamos arriba que abajo. ¿Qué sucede? Nos vamos yendo para el Nevado del Ruiz. ¡Wow! No hay casi oxígeno, ¿sí o no? Difícil. O si nos vamos por allá arriba a las alturas, empieza a aumentar, entonces empieza a entrar el 2,3 de pH, ¿cierto? O entrar no, sino como hay poquito oxígeno, ¿cierto? Se va despegando, ¡tin, tin, tin! ¿Sí o no? Entonces vuelve la forma tensa y entonces aquí está, se interacciona o actúa el 2,3 de pH. Acuérdense que es 2,3 de pH o 2 bpg. Usted no se tiene que aprender todo esto, yo le pongo en el examen así y entre paréntesis le pongo qué significa, porque soy divina. Entonces, se aumenta, ¿qué va a pasar eso? ¿Por qué se está aumentando? Porque está bajando el oxígeno, la presión de oxígeno, el pH está pasando, ¿qué? Si baja, ¿qué quiere decir? Se acidifica, exactamente. Yo hago esa figura, yo creo que a sus nietos les voy a presentar esta figura porque yo he visto una mejor. Bueno, pero yo aquí les pongo de muchas fuentes, dibujitos que les ilustran. Miren, esta es la hemoglobina, ¿sí o no? Miren las 4 unidades, alfa y beta. Aquí está el grupo hemo. Y aquí está el 2,3 difosfoglicerato. 1, 2, 3, 2, 3 difosfoglicerato. Entonces lo que interactúa es esos fosfatos actúan con las cistidinas que están expuestas acá. Entonces lo que nos está haciendo es adaptándonos, ojo, gradualmente, de acuerdo a cómo está el oxígeno. Listo. Miren, aquí vemos entonces qué sucede con la hemoglobina. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Tienen que estudiar a los chicos porque le tienen mucha fobia, pero eso lo van a tener que ver toda la vida suya. Como estudiante de medicina o de ciencias de la salud y más como médico. Aquí tenemos la presión de oxígeno y aquí la saturación de oxígeno, ¿cierto? Recuerden que la vez pasada vimos lo que es el P50, que significa la cantidad de PO2, de oxígeno en miligramos de mercurio, que se extrapola con el 50% de la saturación de hemoglobina. Entonces uno hace aquí una extrapolación, entonces ya vea, más o menos 26, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros entonces aumentamos, miren la altura, ¿qué va a pasar? Se necesita más oxígeno, ¿cierto? Más para que se llegue al 50% de la saturación. ¿Fácil? ¿Sí o no? Si no es fácil, es que estudiar. ¿Y era el video de quién? Su frase más linda. ¿De la profe? Ay, no, lo vamos a quitar del público. ¿De quién? De nuestra querida profesora. La frase mejor que usted aprendió en toda medicina. Vean acá, aquí están los ejemplos. Por un lado, por el otro se lo presento. Miren que aquí está la saturación de oxígeno.
y aquí está el pH. Mire, esto es de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos nosotros, ¿sí o no? Más o menos por acá, ¿cierto? Aquí en este estado, cuando no hay 2,3 de pH, ¿cierto? Mire que para que se esté el 50% de oxígeno en la hemoglobina necesitamos más o menos 26, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Se va aumentando el 2,3 de pH por diferentes condiciones que ya vimos. ¿Qué pasa? A mayor concentración, ¿hacia dónde se va la curva? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque necesita más oxígeno, más oxígeno para que se logre el 50% de saturación. Mire que a 5 milimolar es más o menos 40 y pico, y a 8 milimolar más de 50, ¿sí o no? Eso está demostrando cómo se va adaptando el organismo a las diferentes concentraciones de oxígeno. ¿Y quién nos ayuda? El 2,3 de pH. ¿Listo? Bueno, ya habíamos dicho, lo de fumadores, etc. Esto va a cambiar igualmente si es por ejemplo, la hemoglobina fetal, ya vimos no sé si fue la pasada o en el otro grupo, creo que por ahí está. ¿Qué pasa? La hemoglobina fetal tiene que tener mayor afinidad al oxígeno. ¿Por qué? Porque necesitamos al niño, al bebé oxigenado. Hay alguien que está embarazado aquí, ¿sí? Bueno. No le sabe qué pasó aquí, hermano. Sí, no. No sabe. Mire acá, esta también es del librito ese de los dibujitos feos, pero es súper ilustrativa. Mire cómo cambia la curva, ¿cierto? Si está la hemoglobina sola, vea. Si está hemoglobina con CO2, eso lo tenemos. ¿Y dónde pasa eso? Allá en el dedito del pie. ¿Por qué? Porque hubo oxidación de combustibles. Al hacer la oxidación de combustibles, ¿se acuerdan cuáles son los combustibles? Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Entonces, ese CO2 hay que sacarlo, es un gas. Pero cuando nosotros bostezamos, ¿sabe por qué? Que tiene un gran contenido de CO2 y necesitamos sacarlo, porque eso le da unos sueño. Pero que la intoxicación con CO2, ahorita me acuerdo cuando le vaya lo de síntesis de Lemo, que les iba a escribir, pero mejor no. Para que vean este fin de semana una serie en Netflix que tiene que ver con la intoxicación con cloro. Desde el punto de vista. Bueno, y mire acá, ¿cierto? El CO2, está el CO2, entonces se le une el 3 de pH. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esté ese oxígeno ahí. Muy bien. Punto y aparte. Muy rápido. El efecto Bohr, el que vieron en bioquímica, el que vieron en química en el colegio, el señor Bohr, ¿cierto? ¿Qué es el efecto Bohr? Acuérdense que vimos que hay unos factores que afectan el alosterismo de la hemoglobina. O sea, entonces nosotros vamos a ver tres: el 2,3 de pH, el oxígeno, pero hay otros, como los hidrogeniones, aquí, como la temperatura, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando disminuye el 2,3 de pH, cuando disminuye el pH, o sea, ácido, chicos, esa condición la van a tener ustedes en sus pacientes. ¿Por qué? Porque si ustedes están en urgencias, si van a ser urgentólogos, si van a hacer medicina interna y están en un hospital, si están en cuidados intensivistas, ¿qué va a suceder? Sus pacientes a veces van a hacer una acidosis. Entonces pasa esto, ¿cierto? Que como está esa acidosis, por ejemplo, eso ya lo vieron ustedes, creo que con el profesor Jaime Pérez. ¿Qué le pasa a usted cuando está asustado? Si uno empieza, si uno baja, pues no así, o sea, así hacen los perros, pero claro que nosotros también en algunas situaciones. Pero, o sea, normalmente uno, ¿cierto? Cuando le está dando fiebre o tiene fiebre, uno empieza, ¿sí o no? Necesita ir porque están necesitando más oxígeno, ¿cierto? Porque ese pH por alguna condición se está bajando, por ejemplo en una acidosis, ¿cierto? Y acuérdense que se hace una acidosis mixta para compensar esa acidosis, ¿cierto? Bueno, era
era para recordarles para que vean que todo está asociado al medicina. Entonces disminuye ese pH o cuando se aumenta el CO2. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando el señor se encierra en el garaje, prende la moto porque se va a suicidar o hacer yo no lo llamaría suicidio, sino una muerte asistida por él mismo, ¿cierto? Sí, chévere, yo me la voy a hacer, pero no así. Pues eso es lo que se llama ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Pero la dulce muerte, exactamente. ¿Por qué? Porque uno antes de que se muera, se apaga el cerebro, no queda dormido. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que tienen fugas de gas? ¿Cierto? Y se mueren todos, uno no da cuenta que se muere. No, pero yo me la voy a hacer de otra manera. Entonces, cuando esto se incrementa, ¿dónde se pega este CO2, chicos? ¿A dónde se pega el CO2? Muy bien, en la hemoglobina. Recuerden que en ese hierro se puede pegar CO2, cianuro, CO, o sea, muchas cosas se pueden pegar ahí. ¿Por qué? Porque es un hierro en estado, que pregunten en el examen. No, dígame uno de los dos. O sea, para que le pegue algo a la hemoglobina, ¿en qué estado tiene que estar? Pero eso muy bien. Más 2, porque si está férrico, no se pega. No me pega porque acordé la metahemoglobina. Bueno, entonces, estos factores, el ácido y el CO2, hacen que no pueda haber afinidad, ¿cierto? Disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Eso se llama el efector, no es por el CO2, sino por el pH, ¿cierto? Entonces se llama efector. Veanlo aquí en gráfica. Tenemos el porcentaje. Aquí, esto es lo que yo pregunto en el examen. Y le pongo estas gráficas. Ahí se los pongo de varios colorcitos. Entonces, este es de la bioquímica de Marx. Mira qué pasa. Este es el porcentaje de saturación. ¿Recuerdan cuál es el pH de nuestra sangre? 7,3, 7,4, 7,5. Mira que obviamente dentro de las células y obviamente en el pulmón es mucho más ácido, ¿cierto? Entonces mire qué pasa, a medida que va bajando el pH, o sea, ¿qué es? Ácido. Se aumentan los hidrogeniones. Recuerden que pH significa potencial de hidrogeniones. O sea, que a pH bajo es más ácido. Entonces, a pH más ácido favorece, se disocia el oxígeno de la hemoglobina. O sea, que ¿qué le pasa al P50? ¿Se acuerdan del P50? Aumenta, miren. Aumenta, ¿cierto? ¿Qué pasa en los pH básicos? Vea, 7,6. Miren, los que van a estudiar aquí medicina del deporte o cualquiera de esos, esto va a ser súper importante. Aquí en Colombia pues estamos súper atrasados, pero por ejemplo Pugis, que además va a hacer medicina del deporte y se va a ir para Alemania, que son la meca, súper bien. O sea, ellos tienen laboratorios, ellos tienen fábrica de deportistas. Entonces ellos les hacen todos los análisis, allá usted va a poder ver eso. ¿Cierto? Como va a poder ver cómo cambia el pH en cada deportista, no es en todos como aquí. Todos los deportistas no. Y ustedes cuando les gradúen les va a tocar medicina personalizada de precisión. ¿Listo? Ojo con eso. Eso no llama, es que el índice de masa corporal por la popocha. ¿Quién es la popocha? Dígalo, no le dé pena. Y yo, popocha, gorda, gordita. La popocha, yo ya no sé qué iba a decir. Se me olvidó. Bueno, sigamos. Ah, sí, la popocha cuando hace ejercicio. Entonces, a pH básicos, ¿sí o no? Es decir, que se aumenta. Para que se aumenta el pH básico, o sea, que se disminuye la leche. La lechita pH 8, ¿cierto? Alcalinista. Usted lo va a usar incluso como tratamiento en alguna intoxicación. Entonces, ¿qué va a pasar con el P50? Vea, disminuyó los hidrogeniones. ¿Qué pasa con el P50? Disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la afinidad de la hemoglobina? Aumenta. ¿Listo? Todo lo que acabamos de decir está resumido acá. Pero
Yo les voy a poner un poquitito más que es como aplicación, porque, cierto, aquí vemos la hemoglobina, pero aprender que vimos, la hemoglobina está en muchas otras moléculas y una de ellas, que tiene que ver con el oxígeno, es la mioglobina. Ya que la mioglobina es una proteína terciaria que solo tiene una subunidad, o sea, solo tiene un grupo menos, M. O sea que, ustedes cómo se imaginan la curva, ya les voy a mostrar, pero cómo la imaginan, la curva de la mioglobina, ustedes, no importa que se equivoque o no sepa, porque imagínense, la hemoglobina tiene cuatro lugares, en cambio la hemoglobina 1, ¿qué pasa con la curva? ¿Se va para allá o se va para acá? No, se va para acá, le voy a mostrar por qué. Mire esta belleza. ¿Qué sucede? Ya la acá. ¿Por qué? Acuérdense que saturación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir saturación? Los lugares donde está ocupado el oxígeno. Si hay solo una subunidad, miren, con un poquitico ya llega al 350. O sea, se satura al 5, imaginen, por aquí como en, miren, como en 5, de 1 a 4. Ya está el 50% de la molécula saturada. Y eso es cuando se están pegando, porque cuando pego toda, ya está acá. ¿Y por qué necesitamos eso? Imagínense, el músculo necesita ser muy eficiente. Es que la evolución es una maravilla. En cambio, la hemoglobina, ¿qué pasa? Plantéese esto y que queda en la grabación para que yo les estoy enseñando cómo se estudia bioquímica, más que en una clase, porque todos están en los libros, internet y todo eso. Es cómo usted lo interpreta, tiene que relacionar para poderlo aprender. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina tiene 4 subunidades y todas se pegan, no, una se pega primero, la otra después, la otra después, la otra después, y se despega primero la una, primero la otra, primero la otra, primero la otra. Por eso en la hemoglobina, para que se llegue al 50%, es más o menos esto, ¿cierto? 26. En 26. Ahora, ¿eso es en todo el organismo así? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo estamos en el pulmón? Tomemos aire. Tomamos aire, entramos una bocanada de aire y está pasando en la sangre y el glóbulo rojo, trayendo todo el CO2. Pero hay mucho oxígeno, suficiente, entonces todo ese oxígeno se va a pegar acá. En cambio, allá en el tejido está poquito, está pegado es el CO2. Listo. Ya más o menos aprendieron a interpretar eso. Bueno, lo mismo pasa en el pH, ¿cierto? Esta ya es la misma que les mostré, pero aquí están frasecitas que les ayudan, les están los colorcitos, se los pongo de diferentes maneras para que ustedes lo vean. Miren, por ejemplo, acá, esta me encanta, ¿cierto? Porque muestra solo qué va a pasar en los tejidos. ¿Cómo estamos en los tejidos? Mire que apenas por acá con 26 está el 50%. Pero ¿qué pasa en el pulmón? ¿Qué pasa en el pulmón? En el pulmón, ¿cómo está? Casi el 100%. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan por qué? Porque tomamos aire. Sí, pero ahí es porque hay mucha cantidad de oxígeno, ¿cierto? Pero si estamos en el estado, ¿qué estamos haciendo? Botando el CO2 que ¿quién nos trajo? ¿Quién nos lo trajo? La hemoglobina. ¿De dónde viene ese CO2? Muy bien. Bueno, aquí para el efecto Bohr hay una, se las pongo porque eso lo van a ver también en muchos cursos, que es nuestra querida anhidrasa carbónica, ¿sí o no? Que ya la conocían. Claro, esta es una enzima que, como ustedes ven, es bidireccional y lo que nos va a producir es bicarbonato y ácido carbónico. Acuerden que el bicarbonato y el ácido carbónico son ¿qué? Los búferes, los tampones, los que nos ayudan a regular el pH en la sangre, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que necesitemos, por ejemplo, aquí entra el CO2, se funde con el agua y entonces vamos a producir bicarbonato y ácido carbónico, ¿correcto? ¿Y eso en qué está garantizando? Que le quite o le ponga esos hidrogeniones para que se pueda pegar, para que se pueda. Si se aumentan los hidrogeniones, nos ayuda a que se libere ¿quién? El oxígeno. ¿Sí o no? ¿Ve qué lindo? Miren que la bioquímica no es difícil, es bonita. Sí.
Entonces, como se aumentaron los hidrogeniones, ¿sí o no? ¿Y por qué se aumentaron? Ah, pues porque cogió CO2, ¿sí o no? O sea, acuérdate que el oxígeno y el CO2 es un gas, atraviesa la membrana. Como fue allá la puntita del dedo, como donde se hizo oxidación, entonces se entra el oxígeno. Entonces ahí mismo nuestra querida y adorada anhidrasa carbónica nos hace el favor de acelerar que se pegue el CO2 y el oxígeno. ¿Y qué produce? Bicarbonato, ¿sí o no? Y también va a producir ácido carbónico. Vea lo que aquí lo hace. Ácido carbónico. Entonces, al liberar ese hidrógeno nos va a ayudar a que la hemoglobina que haga libere el oxígeno. ¿Y qué está haciendo entonces? Mira, oxígeno obtenido. Ahora veamos en el pulmón, ¿sí o no? ¿Qué pasa en el pulmón? Esto venía cargado de CO2. ¿De dónde viene? De los tejidos, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahí nuestra anhidrasa carbónica, por esa presión que está haciendo, porque cuando tomamos aire, pasa el oxígeno se pega a la, porque al mismo tiempo, o sea, no es una cosa primero la otra, sino al mismo tiempo, ¿cierto? Está liberando el oxígeno, se dan las condiciones para que libere el CO2 sale y nosotros exhalamos y sale CO2 con ayuda de quién? De la anhidrasa carbónica, ¿correcto? Entonces, aquí, el oxígeno, ¿dónde se va a pegar? A la hemoglobina. ¿Listo? Muy bien. Vea la de otro colorcito. Punto y aparte. Vea, este fin de semana estuve con el señor Carvalho de drepanocitosis, que al que le toque conmigo la correlación lo vamos a tener. Vamos a ver entonces las patologías que son asociadas a la hemoglobina. Ay, vamos súper bien. Entonces vamos a ver las patologías asociadas a la hemoglobina. Se llaman hemoglobinopatías. Patías, enfermedad. Recuerden que en las clases yo les he dicho, todas estas enfermedades son, ¿qué grupo de enfermedades? Raras, huérfanas. Y la mayoría son errores innatos del metabolismo. ¿Por qué? Porque se heredan de padres a hijos y afectan al metabolismo. La mayoría de esas enfermedades, ¿dónde está el daño? En las enzimas. Pero hay unas que son la excepción. Esta es la excepción. Esta es de las excepciones. Porque no está dañada. ¿Se acuerdan que ya vimos cuando vimos las enfermedades, el que era el transportador, el club? Ese es otro ejemplo. Entonces, aquí no está dañada ninguna enzima, sino que hay una variante genética, ustedes ya saben cuál, ¿sí o no? Ya la vio con el profesor Gonzalo. Unas variantes genéticas que van a provocar, o sea, hay un cambio de aminoácidos, ¿cierto? De ácido glutámico por valina, ¿se acuerdan? Véalo ahí. En el caso de las beta-globinas, ¿cierto? Beta-globinas o beta-talacenas, ¿cierto? En este caso es beta-globinas. Vamos a hablar en especial de esta, aunque tenemos también las otras. Miren que por allá en la década de los 90, a principios del 20, después de que en Alemania también, yo investigué sobre estas enfermedades. Nosotros tenemos, ¿por qué usted se tiene que aprender y saber y la profesora la va a preguntar en el examen? Pues porque estas enfermedades están sobre todo en poblaciones negroideas. La mamá de Polly, yo, usted, a ver, que es así como medio oscurito, debemos tener nuestros genes negroideos. Aunque usted tiene un fenotipo, es muy mezclado, tiene un fenotipo más hindú, más debe tener genes por ahí. No lo crean, nosotros somos la misma. Murillo, hola Murillo, no nos habían presentado. Hola. Sí, que vayan con la viejita. No, las viejitas somos más ricas. Y ustedes chiquitos no le enseñan todo. Oye. Ay, mi amor, das que eso no queda en el video, pero.
Bueno, entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los estudiantes de medicina y después no me digan nada que la profesora? ¿Cuál profesora? De toda la facultad, ¿cuál? La más querida dorada, porque la pena dorada. No, eso es nuestra intimidad. Como no había apuntado, no lo aprendió. Porque nosotros en nuestra mezcla tenemos afro. ¿Se acuerda la actividad que hicimos de ver un biomarcador que les enseñé? ¿Cómo se llama el biomarcador? Manchas melanínicas de la raza negra. El que tenga eso, le decía, vea, marca. ¿Su profesor lo tiene? ¿Sí o no? Sí, ya ustedes lo habían visto en el video. Entonces, pero además también tenemos el amerindio. Ella debe tener amerindio con su seguridad porque ella está en la Guajira. Los que vienen por allá de Córdoba, de esa parte, los que vengan o cerquita del Chocó, tenemos esa mezcla, nosotros somos mezclas. O sea, todavía existen indios con raza, es decir, que son 100% negros, 100% caucasoideos. Muy poquito en el mundo son así, pero los hay, ¿cierto? Que no han tenido acceso. Yo, por ejemplo, yo hice el rural en Amazonas y trabajé con ticunas. Y esos ticunas son muy amerindios. Entonces, en los amerindios, ¿por qué se llama amerindios? Porque son los indígenas de América. Los amerindios y los negroideos tenemos mayor frecuencia de eso, pero ahorita vamos a ver por qué. Que es una de las hipótesis, ¿no? Hasta el momento. Entonces, esas hemoglobinopatías son las alfa-talasemias y las beta-talasemias, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Como la cadena no está igual, entonces va a afectar que a esas cadenas se les pueda pegar el oxígeno o no. Y eso produce una enfermedad que se llama ¿cómo? Anemia falciforme. ¿Se acuerdan cómo se llama la hemoglobina que lo voy a preguntar en el examen de la anemia falciforme? La hemoglobina S. ¿Por qué S? Muy bien, busquen ahí el traductor. ¿Cómo es OS con Z y H? ¿Qué significa? Cicle en inglés. Pero se llama hemoglobina S. Porque produce la anemia falciforme o anemia en células de oso. Ahora le voy a mostrar una foto de la vida real. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que debido a eso no se puede formar adecuadamente la estructura del glóbulo rojo y entonces quedan en forma de media luna, de Us, de Os. ¿Y cómo se llama esa célula en forma de Os? Drepanocito. Por eso también la enfermedad se llama drepanocitosis, ¿correcto? Pues porque están, mire dónde hay la mayoría. Si miran esto, mira. Vean, nosotros tenemos. ¿Dónde está? Mire que es en la parte ecuatorial. O sea, en los países que somos tropicales ecuatoriales, ¿sí o no? Y que hay de manera importante, esas condiciones hacen que haya mucha malaria. Entonces dicen, oye, ¿cómo me perdí? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues sí, porque nosotros tenemos en todos los que tengamos bosques, tenemos anófeles. O sea que tenemos malaria. La malaria es provocada por un parásito que se llama plasmodium. Hay plasmodium falciparum, malaria, vivas. Nosotros tenemos sobre todo falciparum y vivas, son los que más tenemos en Colombia. Entonces, resulta que este parásito, cuando nos lo mete la zancuda, ¿qué sabía? ¿Por qué? ¿Y para qué necesita la hembra esa sangre? Sí, no es que pollos me tiene. No, yo me derretí. Entonces, resulta que el plasmodium tiene dos ciclos de vida. Uno en el eritrocito y otro en donde, en el hepatocito. Entonces, como no puede cumplir, no puede hacer el ciclo del eritrocito, no puede vivir. Entonces, los que tienen beta-talasemia, los que tienen
alfa-y beta-talasemia se protegen de qué? De la malaria. Esa es la naturaleza, no. ¿Entiendes? Y como allá eso están ahí en el África y en la selva, ni caso oxígeno necesita. Bueno, entonces, ya acá, eso es lo que pasa, ¿cierto? Al cambiar esos aminoácidos de ácido glutámico por valina, se daña la estructura. Queridos y adorados estudiantes, esta foto no es un dibujo, es una foto por microespectrofotometría. Miren esta belleza. Esta es una célula falciforme, este es un glóbulo normal. ¿Se acuerdan que yo les hablé del crenocito? ¿Dónde es el cementerio de los glóbulos rojos? El vaso. El vaso. ¿Y cómo se reconoce? ¿Se acuerdan que yo les dije que era como la cabeza de Lisa Simpson? ¿Sí o no que sí vean? Así. Por ejemplo, usted en esos momentos tiene crenocitos. ¿Por qué? Porque hay unos que ya cumplen los 5 días de viaje. Van para el vaso. Y entonces, bueno, esa es esta enfermedad. Todo esto son entonces un grupo grande que se llama hemoglobinopatías. Yo me voy a referir a la que más frecuente tenemos, que son las beta-globinas, ¿cierto? Yo no le voy a preguntar todos estos detalles, pero usted tiene que saber que la drepanocitosis es una anemia falciforme, ¿cierto?, que produce este tipo de estructuras. Entonces, dentro de la anemia falciforme tenemos, recuerden que es autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se hereda un alelo del padre y un alelo de la madre, ¿cierto? Para que se exprese la enfermedad. Pero esto es de las enfermedades que a veces los heterocigotos pueden sufrir la enfermedad. Entonces miren que aquí tenemos el homocigoto, que es la más grave, la más severa. ¿Cuál es el grave problema en la clínica? Produce todo lo que hemos visto en las otras enfermedades, o sea, síndrome anémico crónico, pero depende del estado. En este es más grave, más severo, que en el homocigoto, produce la anemia hemolítica, no esferocítica, hereditaria. Pero uno de los, ay, qué vergüenza, uno de los problemas, se me olvidó apagar el teléfono, uno de los problemas más graves es que se produce vasooclusión. Ellos van a tener una anemia y una ictericia generalizada. Ellos sufren repetitivamente infecciones respiratorias, ¿cierto? Ahora tenemos uno que es heterocigoto. Ese heterocigoto no es tan fuerte la enfermedad, sino que incluso pueden llegar a ser asintomáticos, ¿cierto? Pero a veces cuando tienen ciertas condiciones, químicos, alimentos, o que suben, por ejemplo, a condiciones adversas donde hay hipoxia, pueden llegar a tener una crisis. ¿Listo? En la beta-talasemia, ¿cierto? Hay un rasgo que tiene la hemoglobina S. Uno creyera que no, pero a veces hay individuos que tienen esa mala fortuna. Tienen la hemoglobina, o sea, se produce la S, pero es porque el daño es en una de las cadenas beta y en una de las cadenas alfa, ¿cierto? Yo no conozco, lo que nosotros estudiamos no vimos eso, pero en el Mediterráneo hay mucho de eso. Como ustedes ya son generaciones que viajan por cualquier parte del mundo, de pronto van a trabajar en el Mediterráneo. Hemos terminado la clase de esta, pero no de hoy. Vamos a empezar la otra, o sea, la de hoy, madre mía.